La historia se desarrolla en el siglo V a.C., sus personajes son ficticios. Sin embargo, sus relaciones reflejan antiguas leyes indias atribuidas a Manu. Si les gusta este tipo de contenido y quieren escuchar más historias fascinantes, suscríbanse al canal y denle me gusta, pero solo si realmente les interesa. El silencio del pueblo por la noche a veces parece absoluto, pero en realidad está lleno de muchos sonidos sutiles. A lo lejos se oía el goteo del agua desde un campo de arroz. Cerca, una patita madre chirriaba buscando a sus patitos perdidos. Justo en una noche así, cuando parecía que hasta las estrellas dormían, el pueblo se despertó con un estruendo poderoso. Manadas de elefantes invadieron los arrozales. Al principio, apenas vibraba la tierra. Me desperté, y sin entender por qué mi corazón se aceleró, el miedo y la ansiedad crecían en el alma. Rías, mi mejor amigo, también se levantó susurrando, escucha, no es el viento, es algo grande. Entonces los vimos, enormes sombras que se movían en la oscuridad, rompiendo las cañas de arroz, pisoteando la tierra, dejando ruinas tras sí. Las vibraciones se sentían incluso dentro de la casa donde dormíamos, dos muchachos. Tenía que golpear el gong de cobre, era una antigua costumbre de nuestro pueblo. Un gran gong colgaba de una viga de madera entre dos mangos, al borde del campo de arroz. Cuando aparecía peligro, alguien debía acercarse, golpearlo con fuerza y levantar la alarma en todo el valle. En tiempos pasados el gong salvó del ataque de jabalíes, serpientes o ladrones, ahora podía salvar la cosecha principal. Pero me quedé dormido. El aire cálido de la noche, el olor del arroz pisoteado y el leve zumbido de los insectos me adormecían, como lo hace una madre antes de dormir. Cuando desperté, los elefantes ya pisoteaban nuestra cosecha. Todo ocurrió rápido, corrí lo más fuerte que pude a casa, empapado en sudor, lleno de culpa terrible. Detrás, escuchaba la voz de Rías, una voz con mezcla de reproche y compasión. ¿Dónde corres? No espantarás la desgracia. Al amanecer, papá regresó del bosque, demacrado y encorvado. Sus rasgos se habían endurecido, las canas eran más visibles. Sus ojos se hicieron oscuros, no malévolos, sino cansados. Guardó silencio largo rato y luego simplemente dijo, espérame aquí. No sabía qué esperar. El miedo me carcomía por dentro. En el pueblo indio, el mayor decide el destino de los jóvenes. Temía que pensara en un sacrificio, como los héroes de las antiguas leyendas. Pero papá, notando mi miedo, puso suavemente su mano en mi frente. No había enojo en su toque, solo cansancio y comprensión. Luego me llevó a casa, entre las chozas y los jardines indios donde el pasto se inclinaba. Caminamos en silencio por un sendero iluminado por los primeros rayos del amanecer. Sentí que venían cambios y pruebas duras. Pero aún el pueblo despertaba. Humo de hogueras matutinas se elevaba sobre las casas, se oía el chapoteo del agua en cántaros de barro, la inmutable sinfonía de la vida rural. El amanecer en nuestro pueblo siempre está lleno de ceremonias. Las mujeres con saris brillantes traen agua del río en cántaros, los jóvenes ayudan a encender los fuegos, y de las casas salen aromas de jazmín y aceite de coco. Cada familia prepara una pequeña ofrenda para los dioses, un puñado de arroz cocido se coloca junto al hogar, como agradecimiento por un nuevo día. Después de la noche de los elefantes todo cambió. Al amanecer, el sonido de una trompa metálica convocó a viejos y jóvenes a la casa del brahmán. El brahmán era un hombre respetable, con una barba blanca que llegaba hasta el pecho. Rara vez hablaba en vano y siempre conocía las mejores oraciones para cada ocasión. Su casa, la primera de barro después del templo, adornada con ofrendas de hojas de plátano y lotos en tinajas, fue el lugar de reunión. Se juntaron todos, hombres, mujeres con niños en brazos, jóvenes, incluso los más pequeños, escuchando, escondidos detrás de sus madres. Algunos trajeron vacas o cabras, pues cuidar animales era símbolo de sabiduría. Si vas con el ganado, irás con abundancia, decía el viejo Parsat. Los ancianos acariciaban sus barbas blancas pensativamente, recordando desgracias pasadas. Uno contaba cómo en su infancia el río se desbordó y destruyó todas las cosechas. Otro narraba cómo un tigre apareció en el bosque y se llevó a 3 niños y 2 cabras. El brahmán escuchó atentamente y luego llamó al pueblo a unirse como un solo corazón. El destino llega a los fuertes.
Quien se una sobrevivirá a las tempestades y nuestra prueba presente. Alguien asintió en voz baja, tal vez hemos enfadado a los dioses. Otro dijo, o quizás son fuerzas malignas las que han venido, debemos limpiar el pueblo. Entonces las mujeres encendieron incienso cerca del templo, y los niños, lavándose la cara con agua de una copa, repetían antiguos mantras transmitidos de madres a hijas. Mi madre me tomó del hombro, debemos pedir perdón a Ganga, tal vez el agua purifique el mal. Uno a uno, metimos las manos en el cántaro de barro, pronunciando una breve oración, algo habitual y acogedor en nuestro pueblo. Rías, mi amigo, se mantenía junto a su padre, el noble Pentar. Eran más ricos que nuestra familia pero guardaban silencio, bajando modestamente la mirada. En nuestro pueblo, incluso el fuerte calla en la desgracia. Cada familia tiene su historia de pruebas, y nadie se burla del destino ajeno. El Brahmán, habiéndonos reunido, propuso una limpieza común. Mañana al amanecer, los valientes irán al templo a través del humo del incienso, ofreciendo arroz, leche y flores a los dioses. Así se limpiaron los ancestros. La sala respondió con un silencio roto solo por el llanto de los niños más pequeños. Volviendo a casa, noté cómo nuestra aldea cambiaba en los momentos de dolor compartido. La gente se acercaba, cada uno tratando de encontrar una palabra amable o apoyo. Y por la noche, antes de dormir, mi madre rezaba largamente frente a la lámpara, susurrando mantras que, decía, podían protegernos de todo mal. La infancia en nuestro pueblo siempre se sentía como tierra fresca, sol cálido y arroz crujiente, ligeramente tostado. Durante el día, todos los niños se reunían junto al antiguo camino de mangos, buscando sombra y creando juegos inagotables. Algunos construían laberintos con ramas secas, otros inventaban cuentos sobre tigres que se transformaban en sabios o elefantes que se convencían con agua y canciones. A menudo recordaba cómo Rías y yo competíamos por quién saltaba mejor a través del estrecho canal, y después por quién recogía más flores de acacia para la madre. Al caer la tarde, nos sentábamos en las piedras junto al río. Rías contaba con entusiasmo la vida de las familias nobles, sus entrenamientos con arco y la ropa con franjas rojas brillantes. Decía que de adulto sería guerrero. Yo me veía a mí mismo como un pájaro volando sobre los campos, sin miedo a la oscuridad nocturna. Después de que los elefantes pisotearon los campos, mucho cambió. Los adultos se volvieron más estrictos, notas de preocupación en la voz. Los niños sentían esa tensión, incluso los juegos se volvieron más tranquilos. Los campesinos ya no nos llamaban tan fuerte para la cena, y en cada casa alguien hablaba de malas cosechas pasadas o de cómo iban a la ciudad a pedir grano a los usureros. Precisamente esa palabra misteriosa, usurero. La escuché por primera vez de boca de mi padre en una conversación tarde por la noche. En mi imaginación, el usurero era un mago, podía convertir piedras en arroz, conocía todos los caminos y tenía calderos para hacer pociones mágicas. Rías decía que un viejo usurero una vez pidió refugio en su patio, y se le reconoció de inmediato, por su cabeza calva y mirada afilada. En esos días, a menudo soñaba con las viejas celebraciones del pueblo, bailes en el templo, trenzas de jazmín y vinca, noches con lámparas mientras mi padre contaba parábolas sobre la sabiduría y la importancia de llevar dignamente el karma. En mis sueños infantiles, volvía a ser el niño que reía con amigos, corría tras mariposas y no temía al mañana. Pero poco a poco el mundo infantil se impregnó de inquietud y madurez. Algunos niños comenzaron a ofender cruelmente a los que no tenían campo de cebada, otros se encerraron en sí mismos. Me torturaba la culpa por aquella noche en que me dormí junto al Gon. Trataba de hablar con mi padre, preguntar por qué el sufrimiento golpeaba tan fuertemente a nuestra familia, porque mi buen amigo Rías recibió del usurero arroz a mejor precio. Papá explicaba las cosas simplemente, en el mundo hay una ley, y no siempre es justa. El destino de cada casta es un camino que hay que aceptar. Pero incluso la noche más oscura se puede iluminar con un buen corazón. También contaba cómo, en su infancia, su abuelo le enseñó a cuidar no solo la cosecha, sino también las palabras, porque cada mala palabra dicha con ligereza puede convertirse en calamidad. Quizá por eso en nuestro pueblo se acostumbra a perdonar, incluso a quien ha cometido errores. Por las noches, me sentaba junto al fuego con mi madre, que tejía una pulsera de cuentas amarillas.
Cantaba suavemente una canción en lengua antigua sobre una niña cuyas lágrimas se volvieron rocío que salvó las cosechas. Miraba sus manos moverse y pensaba, el mundo adulto es complicado, pero aquí, cerca, siempre habrá alguien que dé esperanza. La ciudad a la que mi padre me llevó parecía enorme e incomprensible para un chico del pueblo. Calles estrechas serpenteaban entre casas de barro y piedra, llenas de gente y productos coloridos. El aire estaba impregnado de aromas de especias, pan horneado, pescado frito y hierbas aromáticas. Respiraba cada fragancia, tratando de calmar tanto la sangre en mis venas como mi miedo a lo desconocido. El palacio del rey se alzaba detrás de un muro tan fuerte y alto que solo verlo me llenaba de respeto y temor. El poder del gobernante era evidente en cada piedra. Difícil creer que nuestra pequeña familia viniera a pedir ayuda entre tanta gente poderosa. Soldados con largas lanzas custodiaban la puerta, impidiéndonos el paso. Por eso, mi padre acudió al juez real en la plaza del mercado. Allí se había reunido una multitud, comerciantes, artesanos, campesinos, incluso prisioneros en jaulas rogando misericordia. Nunca olvidé esa imagen, sus manos sucias a través de las rejas, ojos llenos de desesperanza. Mi padre susurraba, esos son criminales castigados por quebrantar la ley. Así se enseña a respetar al rey. Sentí lástima por ellos, porque incluso el peor merece compasión. El juez, con sus ropajes dorados y mirada penetrante, atendió nuestro caso con aparentes signos de indiferencia. Explicó que debía dar al prestamista 1,5 medida de grano por cada préstamo, y que mi vecino tenía un arreglo diferente con mayor interés. Señaló que el prestamista, hombre poderoso y cruel, si no cumplíamos, podría destruir tanto a mi padre como a nosotros. Al volver a casa, con el corazón pesado, conté esto a Rías. Él estaba orgulloso de que su padre hubiera conseguido más grano por menos. Tiene mejores conexiones, me explicó, y tú debías haber negociado mejor. Cuando regresé a la ciudad, vi el mismo patio con losas de piedra, una gran olla de hierro donde algo cocían, y un niño que, me dijeron, era prenda por deudas ajenas. Estaba delgado y triste, sin suficientes días de comida. Ese niño se convirtió en mi inesperado compañero. Contaba cómo lo dieron en prenda a un matón, un hombre terrible con cara de zorro y nariz ganchuda. Ahora entendía que matón se había vuelto sinónimo de prestamista, porque él devoraba vivos a los hombres, arrebatándoles la voluntad y libertad. La vida en casa del prestamista era dura y monótona. Ayudaba a preparar la comida, mezclaba brebajes, corría de una habitación a otra cumpliendo órdenes. Siempre sentía la antipatía sobre mí, el prestamista no andaba con palabras, y su fría mirada no me dejaba. Con voz dura y siniestra me recordaba que solo era su propiedad, garantía por la deuda de mi padre, y que mi vida dependía de su humor. No podía defenderme, pues me prohibían hablar con la baja casta de sirvientes que vivían aparte y conocían todos los pantanos y suciedad de la ciudad. Pero al menos sus vidas, aunque duras, eran compartidas. Comenzaba a valorar las pequeñas muestras de humanidad, la mirada casual de otro niño, la risa triste con Rías, los sueños compartidos de hogar y otros campos donde el sol no combatía el arroz. Mi padre trabajaba arduamente en el pueblo para pagar la deuda, pero la trampa solo crecía como un hongo temible. Cuanto más pagaba, más acumulaba el interés. Comprendía cada vez más, para sobrevivir necesitábamos no solo fuerza física, sino espíritu fuerte. Y no mera esperanza pasiva, sino determinación para cambiar nuestra vida. Mis pensamientos regresaban al gón de cobre que una vez debí golpear para llamar al pueblo en auxilio. Soñaba con el día en que me levantara de nuevo y dijera, basta de vagar. Aunque no sabía si tendría fuerzas para resistir. Por las noches, acostado en mi colchoneta, escuchaba el lejano tambor que parecía llamarme a la libertad. Mis recuerdos eran cadenas que me impedían avanzar, bromas de Rías, la voz de mi madre, el aroma de los arrozales. A veces, el prestamista venía con su sonrisa fría y decía, trabaja, muchacho, no olvides que me perteneces a mí y a tu padre. Sus palabras sonaban como sentencia, pero yo soñaba con otra cosa, que llegaría el momento en que hasta los muros más altos caerían, y la libertad sería el regalo más precioso. Esa esperanza me calentaba en los momentos más oscuros y me daba fuerzas para escuchar el susurro del viento que me llamaba a resistir. La vida en la casa del prestamista era triste y sin esperanzas.
Todos los días realizaba trabajos rutinarios y duros, preparaba comida en el caldero de hierro, mezclaba hierbas y especias, corría de una habitación a otra cumpliendo órdenes. Sobre mí, siempre sentía la falta de simpatía, el prestamista nunca jugaba con las palabras y su mirada fría nunca me dejaba en paz. Con su voz pesada y astuta me recordaba que solo era su propiedad, una garantía de la deuda de mi padre, y que mi vida dependía de su humor. No podía defenderme, porque me prohibían hablar con la casta baja de sirvientes, que vivían aparte y conocían todos los pantanos y la suciedad de la ciudad. Pero por lo menos sus vidas, aunque duras, eran compartidas. Empecé a valorar las pequeñas manifestaciones de humanidad, miradas casuales de otros muchachos, risas tristes con rías, sueños compartidos de hogar, de otros campos donde el sol no peleaba contra el arroz. Mi padre trabajaba duro en el pueblo para pagar la deuda, pero la trampa solo crecía como un hongo terrible. Cuanto más pagaba, más acumulaba el interés. Comprendía cada vez más, para sobrevivir necesitábamos no solo fuerza física, sino fuerza espiritual. Y no solo esperar misericordia, sino determinación para cambiar nuestra vida. Mis pensamientos volvían siempre al gón de cobre que unas veces tuve que golpear para llamar al pueblo a la ayuda. Soñaba con el día en que podría levantarme otra vez y decir, basta de vagar. Aunque no sabía si tendría la fuerza para resistir. Por las noches, acostado en mi tapete viejo, escuchaba el lejano tambor que parecía llamarme a la libertad. Mis recuerdos eran como cadenas que me sujetos, las bromas de Rías, la voz de mi madre, el olor del arroz. A veces, el prestamista venía con su sonrisa fría y me decía, trabaja, muchacho, no olvides que me perteneces a mí y a tu padre. Sus palabras sonaban como una sentencia, pero yo soñaba con otra cosa. Llegará un tiempo en que incluso los muros más altos caigan y la libertad sea el regalo más precioso. Esa esperanza me calentaba en los momentos más oscuros y me daba fuerzas para escuchar el susurro del viento que me llamaba a resistir. El regreso de mi padre de la ciudad siempre traía esperanza, y a veces una ansiedad tímida. Esta vez, parecía que traía algo importante, pero con mesura. Sus ojos brillaban no solo por el cansancio, sino por un valor como una promesa. He traído grano para la siembra, dijo, arrastrando un saco pesado de centeno. Mañana iré de nuevo, porque el préstamo es solo una parte. Sentí alivio, pero un amargo sabor quedó en mi boca. ¿Por qué la deuda sigue creciendo como masa en la tinaja? ¿Por qué el prestamista me envía una sombra lenta que aprieta mi vida cada vez más? En casa me esperaban campos de arroz devastados. El sol ardía festivo, como si el suelo midiera nuestro sufrimiento. Mi madre me alimentaba con agua y me abrazaba. Mi alma buscaba refugio en su voz suave que decía que todo estaría bien. Papá dijo que la reina y las diosas ven cada sufrimiento, a cada trabajador, decía mamá. Eres fuerte, hijo. Pero, ¿cómo ser fuerte cuando cada día trae más limitaciones? Me enseñaron a callar, a no dudar, pero en mi interior ardían preguntas. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde la libertad? A veces por las calles del pueblo veía a la gente esconder la mirada, temer hablar de los prestamistas que mantienen a todos atemorizados. Algunos murmuraban sobre leyes hechas solo para ricos. Pero yo creía que, incluso en la noche más oscura, aparecería el amanecer. En los días más oscuros, cada vez más me detenía a mirar el cielo sobre el pueblo, donde los pájaros giraban en una danza libre. Su canto era como algo inmutable, constante. Y eso inspiraba. Una noche, sentado bajo un árbol sombreado, escuché a los ancianos contar historias de tiempos remotos, cuando ningún elefante se atrevía a pisar nuestros campos porque los dioses protegían la tierra con fuerza. Decían que en ese entonces habían guerreros fuertes y brahmanes sabios vigilando, y que los campesinos vivían unidos y con respeto. Esos relatos parecían despertar una fuerza en mí. Empecé a preguntarme, ¿será posible cambiar todo? ¿Podría ser distinto el contrato con el prestamista? ¿Habrá gente instruida capaz de ayudarnos a luchar contra la injusticia? A veces la esperanza llegaba inesperadamente, como una brisa suave en pleno calor. Soñaba con el día en que sonaría mi golpe en el gón, una señal que uniría al pueblo y marcaría el inicio de un cambio. Poco a poco me preparaba, no solo físicamente, sino también en el alma. Entendía que la lucha no perdona debilidades. Mis pensamientos se volvían cada vez más hacia la libertad,
un anhelo silencioso pero invencible que despierta al hombre incluso cuando todo parece sin salida. La ciudad que antes veía a través del prisma del miedo y la esclavitud comenzó a mostrarme otros rostros, rostros de esperanza, intentos de cambiar el destino, buscadores de justicia. Mi padre volvió a pedir grano al prestamista, pero esta vez informado y preparado para luchar. El prestamista, su casa y el niño en prenda seguían iguales, pero el ambiente había cambiado. Había personas que conocían la injusticia y se atrevían a hablar de opresión. Había ancianos sabios que contaban sobre leyes sagradas destinadas a proteger a los débiles, no a mutilarlos. Un día escuché por casualidad la conversación de dos hombres en el mercado. Hablaban de una casta especial en la ciudad, personas que reescribían las leyes y resolvían disputas. Estas personas ayudaban a algunos deudores a negociar con prestamistas, a otros a buscar protección en los tribunales reales. Esa palabra, payar, sonó como una extraña melodía en una lengua ajena. Se volvió para mí símbolo de esperanza. Porque si existen quienes pueden cambiar las reglas, tal vez la libertad regresará algún día. Al regresar al pueblo, compartí las noticias con Rías. Vi cómo el brillo en sus ojos se apagaba y renacía en cada palabra. Él hablaba de sus sueños de ser guerrero para proteger a su gente y la justicia, no solo para trabajar en los campos. Los días en la casa del prestamista transcurrían en la misma grisura. El prestamista se hacía cada vez más cruel, justificando su dominio con la ley y el sistema de castas. Su voz chirriante podía atravesar hasta la piedra más gruesa de indiferencia. «Trabaja, muchacho, porque me ocupo de ti y tu padre», repetía. Sus palabras sonaban como una fría amenaza que nunca desaparecía. Yo sabía, tarde o temprano, había que elegir, someterse, apretando cadenas, o luchar por la libertad, por difícil que fuera. Esta esperanza me calentaba en las horas más oscuras y me daba fuerzas para escuchar el susurro del viento que me llamaba a resistir. Cada día mi corazón se fortalecía. A pesar del duro trabajo en la casa del prestamista, sentía que algo nuevo despertaba en mí, una fuerza interior que ninguna cadena ni amenaza podrían romper. Comencé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, la mirada de una chica del pueblo vecino que me lanzaba una triste mirada, las palabras del viejo Brahmán que en cada encuentro me decía, la libertad no es solo un derecho, es un estado del alma. Sus palabras sencillas me atravesaban como rayos de sol entre las nubes. Una noche, sentado junto al fuego, empecé a reflexionar sobre mi pasado y futuro. Recordé los juegos infantiles, las risas con Rías, las cenas familiares, los olores de las flores que una vez fueron mi mundo entero. Recordé las palabras de mi madre sobre los dioses y las oraciones aprendidas desde niño. Fueron mi refugio en la desesperación. Pero lo que más me preocupaba era la pregunta, ¿cómo cambiar la vida? ¿Cómo darle a nuestro pueblo la oportunidad de un futuro mejor? Veía a espías esparciendo rumores y miedo, pero creía en el poder del conocimiento y en las personas capaces de luchar contra la injusticia. Empecé a buscar contacto con otros chicos en prenda, que también tenían sus sueños y esperanzas secretas. Confiaban en mí, y juntos hacíamos planes, como reunir fuerzas, apoyarnos mutuamente y no dejar que los prestamistas rompieran nuestra voluntad. Aunque el trabajo era duro y el vacío en el corazón terrible, la fe en la libertad me inspiraba. Sabía que incluso la noche más oscura cambia algún día con el amanecer, y que incluso el rey más cruel teme al pueblo unido. Mis pensamientos y acciones comenzaron a tomar forma. Aprendí no solo a sostener un martillo, sino a escuchar, hablar y proyectar un futuro para mí y mis seres queridos. Una noche escuché cómo jóvenes y mayores se reunían en secreto en la casa del Brahmán. Hablaban en susurros, sobre ideas nuevas, sobre la injusticia de los prestamistas y los que nos aprisionaban en cadenas de deuda. Fue un momento en que el miedo comenzó a retroceder, y la esperanza surgió. El Brahmán, con su barba blanca brillando a la luz de las velas, habló despacio, cada alma anhela libertad, y ni siquiera los dioses pueden negar un corazón libre. Debemos unirnos, encontrar fuerzas y proteger a los que no pueden defenderse. Por primera vez en mucho tiempo, la gente se sintió parte de algo mayor, una comunidad capaz de oponerse a los prestamistas. Alguien propuso escribir una petición para el rey, otros hablaron de crear una red de apoyo para ayudarse en caso de peligro. A mí, aunque joven, me confiaron ser mediador entre las familias.
Mi corazón latía más rápido ante la responsabilidad y la esperanza. Al día siguiente, visité a los habitantes del pueblo, compartiendo planes y escuchando temores. Muchos no creían en el cambio, pero quienes mantenían la fe se convirtieron en mi red. Las historias sobre los prestamistas y leyes opresivas se transformaron en lucha común, y cada paso pequeño nos fortalecía. Fue entonces cuando entendí, no solo los elefantes traen desgracia a nuestro pueblo, el mayor peligro es el silencio y la inacción. Una mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar las colinas, reuní coraje y hablé ante varias familias del pueblo. Mi corazón latía fuerte, mi voz temblaba, pero tenía que decir lo importante. No podemos vivir más con miedo, dije mirando a mis vecinos. Nuestros campos están destruidos, las cosechas perdidas, las deudas crecen. Los prestamistas no nos dejarán en paz mientras permanezcamos en silencio. Debemos unirnos para exigir justicia. Algunos asentían, otros miraban con cautela. Pero algunos mayores sabios y experimentados me apoyaron. Pronto se unieron personas con diversas habilidades, negociadores, conocedores de leyes, estrategas. Empezamos a planear cómo proteger la tierra y luchar contra los prestamistas no con espadas, sino con palabras y unidad. No todos veían nuestros planes con agrado. El prestamista y sus seguidores ejercieron presión, intimidaron, intentaron sabotear reuniones, difundieron rumores. Pero permanecimos firmes, entendiendo que su fuerza radica en nuestra división. Una noche ocurrió un incidente desagradable. Guardias del prestamista vinieron a mi casa y me amenazaron para que dejara de organizar al pueblo. Sentí miedo que oprimía mi pecho, pero comprendí rápidamente que el tiempo para temer había pasado. La fe en nuestra propia fuerza fue más fuerte que las amenazas. Nos prometimos a nosotros mismos resistir hasta el final, porque la lucha es el camino hacia la libertad. Llenos de decisión, partimos hacia la capital para solicitar personalmente al rey. El camino cruzaba llanuras pedregosas llenas de peligros y aventuras. Nuestro grupo estaba formado por los más valientes y decididos, personas unidas por un objetivo común. El viaje fue largo, y el cansancio parecía inaguantable en ocasiones, pero nos inspirábamos mutuamente. Mis pensamientos estaban llenos de recuerdos de mi pueblo, campos destruidos por inundaciones y elefantes, el murmullo del gón de cobre que podría traer paz si no reinase la indiferencia. Conocimos aldeas donde la gente vivía en respeto y armonía, donde brahmanes oficiaban rituales para una buena cosecha, donde los niños jugaban con el canto de los pájaros. Esto infundía esperanza, tal vez en otros lugares se podía vivir libre y sin miedo. Pero no todos los habitantes eran así. En los límites de nuestro imperio se escondían bandidos que atacaban a viajeros. Era difícil resistirlos, pero mantuvimos la formación y aprendimos a actuar juntos. Al llegar a la capital, nos impresionó su grandeza, amplias calles, palacios, numerosos templos de todos los pueblos del imperio. Pero también había desesperanza y miradas despreciativas de quienes vivían bajo leyes ajenas. Solicitar audiencia con el rey no fue fácil. Tuvimos que pasar muchas pruebas y escuchar muchas promesas vacías. Pero persistimos, creyendo que la verdad y la justicia encontrarían su camino. Finalmente, estuve de pie ante el gón de cobre otra vez, esta vez no para dar la alarma por los elefantes, sino para anunciar el comienzo del cambio. El día del juicio en la capital estuvo lleno de tensión y esperanzas al mismo tiempo. Ante el juez real se presentaron personas de todos los rincones del imperio, ricos y pobres, aquellos que no temían decir la verdad. Nosotros, representantes del pueblo, nos reunimos juntos, unidos por un destino común. El juez, un hombre con ropa elegante y mirada penetrante, escuchó atentamente nuestra queja sobre el prestamista, sus condiciones duras y los intereses injustos que habían llevado a nuestras familias al borde de la supervivencia. Vi lágrimas y determinación en los ojos de los oyentes. Las palabras del prestamista sonaban frías y seguras, decía que actuaba dentro de la ley y que quien no pagara debía ser castigado. Pero la voz del pueblo cansado no dejó que eso ocultara la verdad. Demostramos que la ley a menudo sirve a los poderosos olvidando los derechos de los débiles. Mi padre habló con firmeza y convicción, apoyado por otros, nobles, comerciantes e incluso soldados. Al ver nuestra resolución, el juez prometió llevar el caso ante el rey. Las calles de la ciudad se llenaron de murmullos,
La gente esperaba cambios que podrían transformar sus vidas. Sentíamos que cada palabra contaba y que nuestra historia no sería olvidada. A pesar de las dificultades, ese día marcó el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo de lucha por la justicia y la dignidad. Cuando el asunto llegó al rey, todos esperaban su decisión con ansiedad y esperanza. El rey, un hombre sabio y severo, escuchó nuestras quejas pero permaneció en silencio largo tiempo. Sus ojos, respetables e intrépidos, parecían ver no solo nuestro presente sino el futuro del imperio entero. Finalmente habló. Soy protector de los débiles y castigo a los fuertes por sus crímenes. El prestamista que oprime al pueblo será castigado. Las leyes deben servir a la justicia, no solo al lucro. Estas palabras se convirtieron en un rayo de luz en la oscuridad. El palacio se llenó de susurros de apoyo, y sentí que nuestro camino apenas comenzaba. Pronto, el prestamista fue llamado al tribunal del rey. Se le prohibió cobrar intereses excesivos, y a los deudores se les otorgaron condiciones favorables. Además, se formó un comité de representantes de diferentes castas para supervisar el cumplimiento de las nuevas reglas. La noticia se difundió rápidamente por el pueblo. La gente miraba al mañana con miedo pero también con esperanza. Mi padre volvió a casa cambiado, lleno de fuerza y fe en un futuro mejor. Desde entonces, nuestro trabajo no fue en vano, y aunque la lucha por la libertad aún continuaba, sabíamos que juntos podíamos lograr lo imposible. Desde entonces, nuestro pueblo comenzó a revivir lentamente. Surgió la fe de que incluso en los días más oscuros se puede ver la luz. Empezaron a volver las sonrisas y los campos se cultivaron con nuevas esperanzas. Mi padre, aunque cansado, apareció más seguido en el patio, contándonos sobre los cambios en la ciudad y cómo el rey escucha la voz del pueblo. Comprendí que la libertad no es solo una palabra. Es resistencia y coraje que debemos cultivar en nuestros corazones. La muerte no es tan temible como vivir en cadenas de miedo y desesperación. Nuestro pueblo se convirtió en ejemplo para otros, una historia de cómo incluso una pequeña comunidad puede enfrentarse a la injusticia. Y cuando yo golpee de nuevo el gong de cobre, no será para dar la alarma, sino para llamar a una nueva vida y verdadera libertad.